2026 arranca con la conversación íntegra entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón el día de la Dana. Una conversación de la que se desprenden cosas muy distintas en función de quien la lea. Para los partidos de izquierda, estos mensajes demuestran que en plena tragedia, el líder del PP estaba más preocupado del relato que de las víctimas, mientras que los populares ven todo lo contrario. Dicen, esto es una demostración de empatía, de predisposición, de buen hacer por parte de Feijóo. Hasta dicen, demuestra que es una buena persona. Yo creo que lo que demuestra básicamente es la empanada mental que tiene Feijóo. Y en un doble sentido. Conversación que Feijóo y Mazón mantuvieron el día de la Dana. Porque hasta ahora solo conocíamos los mensajes que el expresidente valenciano había mandado al líder del PP, pero hoy ya disponemos de la conversación íntegra, incluidos los mensajes que mandó Feijóo. Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Decíamos que el líder del PP le ha hecho llegar hoy la conversación íntegra a la jueza de la Dana, una conversación donde, entre otras cosas, se ve como Feijóo le pide a Mazón que lidere la política comunicativa en aquellas horas. Julia, los socialistas creen que estos mensajes demuestran pues que a Feijóo le preocupaba más el relato que la situación de los vecinos y por ello nuevamente, lo habían hecho antes, pero otra vez piden su dimisión. Gracias a la información que Feijóo le ha entregado a la jueza, sabemos que el líder del PP escribió a Mazón por primera vez a las 8. A esa hora el presidente todavía no había llegado al CECOPI, pero Feijóo le manda ánimo. Unos minutos después, Mazón le responde que la situación se está jodiendo, esto es literal, pero el líder del PP pone el foco en que el presidente debe liderar informativamente la situación. Es algo que le preocupa porque 3 horas más tarde, cuando Mazón le indica que hay muertos, Feijóo repite la misma idea. Lleva la iniciativa de la comunicación, es la clave. Los alcaldes y diputaciones coordinados y con la gente, y tú informando. A las 10 menos cuarto, Mazón le confiesa que están desbordados, que tienen decenas de desaparecidos, pero Feijóo no lo llama y le responde pasada 1 hora y media. Quiere saber de primera mano si es verdad que el Ejecutivo está colaborando y Mazón reconoce que ha hablado ya con Sánchez. Dicen que el gobierno os ha llamado. Espero que sea así y os estén prestando ayuda suficiente. Más o menos, sí. Pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah, ¿a qué hora os han llamado? ¿Qué ministro tienes de referencia? Sí que he hablado con Sánchez, Montero y los de Defensa e Interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana. En el acta notarial que le entrega la jueza, Feijóo quiere hacer constar que colabora con la justicia por respeto a las víctimas y asegura que no ha borrado ningún mensaje. Se los envía 4 días después de que la jueza le pidiese la conversación íntegra y no parcial, como había hecho, y a 1 semana de que comparezca como testigo por videoconferencia. Con bulos porque, ojo, dijo, me informaba en tiempo real Mazón. No. Se dijo también, no estuvo el ejército. Los mensajes muestran que la UME, según reconocía el propio Mazón, estaba allí. Y más. Y ahora mismo, en la previa de tener que ir a declarar como testigo, quiere que sea por videoconferencia. Feijóo pillado, bulos de Feijóo. Vean y juzguen. Puesta la cuenta atrás para la cita de Feijóo en los juzgados de Catarrocha el 9 de enero. Quiero agradeceros la invitación. El líder del PP empieza su estrategia para declarar telemáticamente cómo ha aceptado la jueza. Porque si dice la verdad, acabará con usted. Es lo que solicitó junto con la entrega de los WhatsApps que le envió Mazón aquel 29 de octubre. Mensajes que demuestran que ambos líderes mintieron sobre el despliegue del ejército. Siempre hemos estado muy solos, muy solos. Los valencianos pidieron recursos y nunca se los dieron. Porque sabían que ya estaban en la zona. A través de delegación de momento tenemos lo que necesitamos, que ahora mismo es la UME. Por esto mismo, ahora la ministra de Defensa exige disculpas. Se exijo que se disculpen, primero con los ciudadanos de Valencia, segundo con la UME y con las Fuerzas Armadas. Y le pregunto al señor Feijóo, ¿por qué no dice la verdad? Otro de sus bulos sobre el primer contacto con Mazón. El presidente de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real. Yo hablé con Mazón antes que usted. Por el cual ha tenido que rectificar. Sobre las 8 de la tarde de aquel día, me pongo en contacto vía WhatsApp con el señor Mazón. Feijóo miente también sobre las comunicaciones con el gobierno, porque a las 11:23 de aquella fatídica noche, Mazón le confirma por WhatsApp que ya había hablado con el presidente del gobierno y con hasta 3 ministros. Sí que ha hablado con Sánchez, Montero y los de Defensa e Interior. Mentira, que ya el expresidente ha repetido más de una vez. ¿Saben ustedes qué llamadas no recibí? Ni la de Pedro Sánchez, ni del ministro del Interior, ni la ministra de Defensa. Que desmienten los mensajes que la jueza pedía. Por supuesto que si la jueza me lo solicita, pues no tendré ningún problema en dárselo. Y que Feijóo ya ha entregado. Bueno, conexión de urgencia con Antón Losada. Estamos aquí con el panel de analistas de Malas Lenguas. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Antón, buenas tardes. Feliz año nuevo, Jesús. Feliz año nuevo, Jesús. Buenas noches. ¿Dónde estás? Estoy en A Coruña. A Coruña, buena tierra, buena tierra. Antón, tenemos aquí el acta notarial, los mensajes de Feijóo a Mazón el día de la Dana.
titulares que se le pueden poner, textual lo que él dice, lidera informativamente, le dijo Feijóo a Mazón. Espero que el gobierno esté prestando la ayuda suficiente. Y un titular que yo creo que es demoledor. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave. ¿La clave era la comunicación o la clave era la gestión? ¿Ante qué estamos con estos mensajes? Pues mira, Jesús, la clave es siempre asumir la responsabilidad y tomar decisiones, que fue lo que no se hizo aquella noche. Si te fijas, toda la conversación es un preguntar qué están haciendo los demás. No qué están haciendo ellos, no, qué están haciendo los demás. ¿Qué está haciendo el gobierno central? ¿Con qué ministerios ha contactado? No le pregunta en ningún momento a Carlos Mazón qué es lo que está haciendo él, qué es lo que está haciendo la Generalitat Valenciana. Igual que Mazón tampoco le pregunta a Alberto Núñez Feijóo en ningún momento qué es lo que está haciendo. A mí lo que más me llama la atención de la conversación, además de que ya sabemos por qué no quería que se conocieran esos mensajes, porque revela dos cosas. Uno, qué era lo que le importaba en aquel momento, la comunicación, y dos, que sabía exactamente lo que estaba pasando y que muchas de las cosas que ha ido denunciando después son mentira, y él era consciente de que estaba mintiendo, de que por lo menos no estaba faltando a la verdad. Para mí lo más revelador es la actitud de los dos, el preguntar continuamente qué estaban haciendo los demás, el preocuparse por tratar de localizar a alguien a quien echarle la culpa de lo que estaba pasando, en lugar de ocuparse de lo que tiene que ocuparse un gobernante, y más en una situación de crisis extrema como esta, que es tomar decisiones y asumir la responsabilidad, preocuparse por lo que estás haciendo tú, por lo que estaba haciendo Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo, no por lo que hacían todos los demás. Hugo Pereira. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antón. A ver, yo lo que creo es que, en fin, tú lo sabes como experto también en comunicación, como politólogo, en una situación de crisis, como lo era evidentemente la gestión de la aduana, la comunicación también es importante. Creo además, en fin, que en ese momento, en ese contexto, a esas horas, que se le puede criticar efectivamente que hasta las 8 de la tarde, y no en tiempo real, hasta las 8 de la tarde no le haya escrito Feijóo a Carlos Mazón, eso desde luego es una crítica y se le debe de hacer a Feijóo, pero creo que en ese momento todavía no se sabía hasta qué punto era tan negligente, nefasta la gestión de Carlos Mazón. O sea, ahora lo estamos viendo con un prisma, con unas gafas que nos da el tiempo que en ese momento a las 8 de la tarde no había todavía. Pero si solo tienes que repasar la conversación. ¿Por qué pregunta Alberto Núñez Feijóo? ¿Le pregunta a Carlos Mazón por su gestión o le pregunta por el gobierno central? ¿Está más preocupado por lo que está haciendo su presidente, el presidente de su partido en la Comunidad de Valencia, o está más preocupado por lo que está haciendo el gobierno central? ¿Está más preocupado por ofrecer y buscar soluciones o está más preocupado por buscar culpables, por buscar a quién señalar? Yo creo que si lees el completo, ya sin contexto, ahora ya sabemos por qué había tanto interés en darnos contexto y no darnos la conversación. Si lees la conversación, lo que te revela sobre todo cuáles eran las prioridades de los dos en aquel momento, qué estaban haciendo los demás. La ayuda, no lo que estaban haciendo ellos, pero son horas. Mazón era el que tenía la responsabilidad. Son horas en las que, cuidado, estamos hablando ya de horas de entrada a la noche, hay muertos, hay un momento en el que Feijóo está en ese acto, después conectan, pasa pues es un par de horas, cuidado, Información había. Antón, espera un momento porque hay mensajes, María Molero, mensajes de Feijóo a Mazón, los estamos conociendo esta tarde. Cuéntanos esos mensajes, hay más. María, los mensajes de Feijóo a Mazón, el día de la Dana. Vamos a ver esos mensajes escritos por Feijóo a Mazón durante la tragedia de la Dana, que ya tiene en su poder la jueza y que están recogidos en este acta notarial. Vamos a ver mensajes como estos enviados casi a las 8:30 de la tarde. Ánimo, le dice Feijóo a Mazón, ánimo, lidera informativamente como hiciste en el incendio. Ese es el consejo que le da el líder del PP al expresidente. Horas más tarde vuelve a escribir, le dice que está en un acto y que no puede llamarle en ese momento, pero le pregunta, ¿muertos? ¿Desaparecidos? ¿Daños cuantiosos? Ánimo, insiste muchísimo en este mensaje, continuamente le dice Feijóo a Mazón, ánimo. Se preocupa también Feijóo por el gobierno. Le dice a Mazón, espero que estén prestando la ayuda necesaria y suficiente. Y a lo largo de estos mensajes Feijóo también le pregunta a Mazón, le consulta si debe ir o no personalmente y que cuándo estima que va a acabar la Dana. El líder del PP le da la clave además a Mazón. Ánimo, amigo, le dice, lleva la iniciativa de la comunicación, esa es la clave. Bueno, es la última hora. Conexión de urgencia con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, con Pilar Bernabé. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me dice que la comunicación no es buena del todo, pero le pido un titular. Ya le digo que la comunicación a ver si se entiende del todo, pero un titular sí le pediría en esta conexión de urgencia sobre estos mensajes que hemos conocido, señora Bernabé. Bueno, yo creo que lamentablemente a mí
vergüenza más. Una vergüenza más del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y del presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que estaba mucho más preocupado por la estética que por la ética. Esta es la realidad del Partido, que ha hecho un relato permanente de todo lo que pasó el 29 de octubre y que una y otra vez solo se ha preocupado por lo de siempre, por el relato y por la imagen. Esta es la única preocupación, pero también apuntaba lo que ha venido siendo el cambio de relato de Carlos Mazón durante la Dana. Fue de todo el gobierno de España. Enseguida hemos visto como Alberto Núñez Feijóo intenta que Carlos Mazón dirija, digamos, su estrategia de obsesión hacia el gobierno de España. Y ya lo hace que son terribles. En esas horas, yo le puedo asegurar que nuestra última preocupación podría ser liderar la comunicación de la única preocupación eran las víctimas y todas las miles de personas que sabíamos que estaban sufriendo una situación terrorífica. Tanta frialdad en esos momentos tan críticos, permítame que es verdad que no me sorprende, pero no por ello deja de ser tan vergonzante como es. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, le agradecemos esta conexión. La señal no es la mejor posible, pero se ha entendido lo que quería decir. De las 8 a las 9, ahora sabemos que permanentemente conectado, hombre, no es lo que pensábamos que era. Bueno, yo creo que tener conocimiento de la conversación íntegra explica, para empezar, por qué Feijóo la intentó ocultar, ¿no? Porque no quería desvelarla, porque, bueno, con independencia que desde el PP es lógico, digan que su líder queda maravillosamente bien, cualquier persona que lea los mensajes, yo creo que con un mínimo de imparcialidad solo puedes llegar a la conclusión de que queda rematadamente mal. Para mí hay un momento clave de la conversación, que es 23-26 del día de la Dana, cuando Mazón dice que va a haber decenas de muertos y la respuesta de Feijóo un minuto después no es preguntar sobre los muertos, ¿qué estamos hablando? ¿Cómo sabes que hay decenas? ¿Qué se puede hacer? Sino que es ahí precisamente cuando le dice que lo que tiene que hacer es liderar la comunicación, que esa es la clave, ¿no? Y es reiterado, bueno, ahí es brutal, ¿no? Porque es un minuto después de que te digan que hay decenas de muertes. Yo creo que cualquier persona con un mínimo de empatía, bueno, pues intentaría llevar la conversación ahí. Al principio de la conversación pregunta si hay muertos o desaparecidos, ¿no? Al principio, pero ahí, en ese momento clave, cuando tiene la confirmación por parte de Mazón, él responde con la comunicación. Y luego, realmente hay dos cosas en las que insiste durante esa conversación, básicamente. Una es la comunicación, no solo aquí, sino también en el comienzo, también le da consejos a Mazón en esa línea. Y el segundo es el gobierno, ¿no? ¿A qué hora llamó el gobierno? Si realmente llamó el gobierno. Y las respuestas de Mazón, ahora ya con todo el contexto, porque había una respuesta que no se entendía, no se sabía qué estaba respondiendo. Ahora está claro que, al menos en ese día, lo que transmite el presidente de la Generalitat es que sí, que están ayudando, que están montando una comisión que no sirve, pero que están ayudando, de momento sí, y que ha hablado con, bueno, pues con el presidente del gobierno y con 3 ministros, ¿no? Lo cual, y con esto termino, bueno, pues demuestra, digamos, la impostura durante el año que pasó hasta la dimisión de Mazón por parte del señor Feijóo, ¿no? Que lo protegió, lo amparó, lo defendió, mientras montaba una campaña basada en algunas grandes mentiras contra el gobierno socialista, primero contra Teresa Rivera para intentar que no fuese vicepresidenta de la Comisión Europea y para culpar al gobierno central. Mentiras como bueno, pues que no habían puesto los medios a disposición, como que nadie había contactado con ellos, aparte de las mentiras con posible trascendencia penal, que ya se dirimirá, imagino, donde corresponda, del señor Mazón, cuando en una comisión de investigación, creo que fue una del Congreso, dijo que
no se había enterado de que había fallecido hasta las 5 de la mañana de la madrugada del día 30, cuando el 29 a última hora estaba informando ya a Feijóo de que tenían algún muerto confirmado y la seguridad o la certeza de que iba a haber decenas, ¿no? Y yo creo que esto es así un primer resumen en alguno de los grandes titulares para mí de la conversación. Solo un matiz, 15 segundos, que a mí no me molesta lo que figura la comunicación en los mensajes, me molesta, quiero decir que no creo que quede mal por eso. Por lo que creo que queda mal es por lo que no está, no por lo que está, ¿vale? O sea, yo por lo que creo que queda mal es que te digan que va a haber decenas de víctimas, que te lo aseguren y que tú no tengas una palabra sobre ese asunto y contestes con la comunicación. Pero bueno, y respecto al último, ahí sí que, Fernando, tú no puedes saber, si te dan la mitad de la conversación, tú no puedes saber lo que falta, pero que era evidente que se necesitaba para interpretar. Bueno. Sí, perdóname, te pongo dos ejemplos. Sí. Hay un mensaje que... Además, él manda los mensajes solo con la parte de Amazon y aporta él un contexto. Yo entiendo que lo lógico es que la jueza diga, mire usted, mándeme la otra parte. Pero la petición inicial de la jueza le pedía lo que había dicho Mazón. Bueno, pero sí, vamos a ver. Pero sí, le pide lo que había dicho Mazón y Feijóo manda lo que había dicho Mazón. Y la jueza considera que es incompleto y le pide... un contexto para que interprete bien lo que dice Mazón. Y la jueza, yo creo que en un ejercicio, vamos, absolutamente normal, que creo que sí que cabe y que corresponde sin pisar esas aguas procelosas que tú dices, le dice, pues mire usted, si hace el favor de mandarme la conversación entera para que yo ponga el propio contexto, no que usted me lo dé, pues estaré muy agradecido. Este señor coge y lo manda. Y a la luz de los mensajes no entiendo cómo se hurtó esa primera parte. Vamos a ver que estamos hablando de un asunto muy serio. Es que aquí no hay nada penal, ninguna responsabilidad ni nada contra Feijóo. Estaría bueno, ¿no? Feijóo era líder de la oposición en España. Aquí se está investigando la actuación de un gobierno en una tragedia de 230 muertos. Y en esa actuación del gobierno, la única imputada a día de hoy es una señora que fue consejera de emergencias de ese gobierno, que, bueno, pues que pudo tener una actitud negligente, que se investiga si hizo bien, si ejerció bien sus responsabilidades y si tuvo alguna responsabilidad penal. Se habla de homicidio imprudente, en fin, esta jueza de instrucción está acotando qué responsabilidades tuvo cada uno. Hay una asociación de víctimas que pide que testifique Feijóo porque quiere saber en tiempo real qué sabía el gobierno de la Generalitat y las personas que tenían que tomar las decisiones para salvar vidas. Y en ese tiempo real resulta que se sabe, porque lo dice el propio Mazón, que hay conversaciones con Feijóo. La asociación de víctimas pide esas conversaciones con Feijóo y la jueza las reclama. Se le hurta una parte y dice, ¿es usted tan amable de mandármelo todo? Sí. Yo no veo nada sorprendente, como ha dicho Feijóo en una entrevista en Servimedia. Igual que tampoco veo nada sorprendente que Feijóo declare telemáticamente, pues está en su derecho y tiene derecho a declarar. Tampoco veo ahora esto que se ha montado de, es una falta de respeto a las víctimas. No, mira, es una prerrogativa que tiene. Este señor puede declarar como testigo sin faltar a la verdad telemáticamente y es lo que ha decidido hacer. O sea, no se está juzgando al líder de la oposición, se está viendo qué información tenía el gobierno de la Generalitat, porque efectivamente hay un mensaje que no llega a los teléfonos de los valencianos con una alerta hasta las 20 y 11 minutos, que había un borrador a las 18 y 37 y que posiblemente si se hubiera mandado mucho antes de lo que se mandó, se podían haber salvado muchas vidas. No se saben cuántas de esas 230, pero muchas. Entonces, yo esto de sembrar dudas sobre la actuación de la jueza y comprar que tiene una intención política, sinceramente, en este caso, me cuesta verlo, la verdad. No veo que se esté extralimitando en nada. En eso soy del team Rico. No, yo soy del team Rico respecto a la jueza, Solo alerto de cuál es el riesgo que se corre con esta investigación. Venga, déjame más. Gracias por esta conexión de urgencia. Gracias, señora Bernabé, delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Gracias y feliz año. Buenas tardes. Bueno, pues es lo que hay. Antón Losada, por cierto, ¿crees que el hecho de que ahora mismo estemos en un momento en el cual se conocen estos mensajes antes del día de la cabalgata y, ojo, la previa? Porque hoy un abogado de las víctimas dice que vaya Feijóo a declarar presencialmente, que no lo haga de forma telemática, que no haga videoconferencia. Los demás han comparecido. Pilar Bernabé fue allí presencialmente, por ejemplo. ¿Crees que Feijóo está más asustado de lo que parece con este tema de la Dana? ¿De lo que le puede pasar por las mentirillas? Bueno, es evidente que no sé si asustado, pero que está muy preocupado y tiene razones para estar
preocupado. La gestión, catastrófica gestión de la crisis por parte del Partido Popular de Carlos Mazón y de su gobierno en Valencia tiene que sumar ahora una gestión política igualmente catastrófica de la gestión. Se ha metido el solito en el jaleo de los mensajes, estos mensajes que hoy, cuando los haces públicos, quiere hacernos ver que hacen un nuevo ejercicio de transparencia. No, no es verdad, no le ha quedado más remedio. La jueza se los ha pedido. En los mensajes no queda bien. No son los mensajes que uno espera entre dos presidentes, uno del partido y otro de la Comunidad de Valencia, en mitad de una crisis que se está llevando por delante centenares de vidas humanas. Más bien parece el mensaje entre dos personas que se están ocupando de hacer un recado. Oye, ¿a qué hora crees que acabará? ¿Cómo va la cosa? ¿Tú cómo estás? Bien. Oye, pues nada, ya me dices, ya me vas contando. Parece un intercambio de WhatsApp entre dos amigos que están organizando algún tipo de reunión o haciendo algún tipo de recado, en lugar de gestionar una dana que se llevó por delante tantísimas vidas. Y yo creo que también ahora tiene auténtico pánico a acudir en persona y tener que soportar allí las recriminaciones o los posibles gritos o las posibles protestas que algunas de las víctimas o las familias de las víctimas o las personas que estén allí puedan hacerle a la entrada y a la salida del juzgado. Lo único cierto, Jesús, es que cuanto más intenta el Partido Popular cerrar lo que sucedió en Valencia, las consecuencias políticas, más las abre, más daño hace en la herida y lo hace. Es que el señor Feijóo ha ocultado durante 14 meses que sabía víctimas. Él siempre ha sostenido de que no sabía que había víctimas y los WhatsApp demuestran de que sí lo sabía. Nosotros venimos diciendo que el señor Feijóo fue a Valencia y dijo que estaba informado en tiempo real desde el lunes, cuando era mentira, porque los WhatsApp demuestran que era desde el martes. Decimos que el señor Feijóo durante 14 meses lleva sosteniendo que el gobierno no ha ayudado y es mentira, porque esos WhatsApp demuestran que la UME estaba desde el minuto 1 y que estaba el gobierno a su entera disposición. Eso es lo que venimos diciendo, que se ha construido un relato durante 14 meses que no corresponde a la verdad, y eso es lo que venimos denunciando del señor Feijóo, que utiliza una tragedia para hacer campaña contra el gobierno cuando 14 meses después se está descubriendo que nada de lo que ha sostenido durante este tiempo el señor Feijóo es verdad, y que esto le inhabilita para liderar nada, y como él dijo, no, si miento, échenme del partido, pues si tuviera palabra tendría que haber dimitido ya. Es el PP en estado puro, la apariencia antes que la emergencia, y llevar la iniciativa de la comunicación es clave. Ese es el mensaje y el consejo que le da el señor Feijóo a Mazón, y durante 14 meses lo han ovacionado, a pesar del dolor de las víctimas y a pesar de que el señor Mazón no estaba donde tenía que estar, que es el responsable primero de la Generalitat Valenciana y por lo tanto de emergencias. Todo lo demás es un relato del Partido Popular que, como en todas las tragedias, con el tiempo se va sabiendo la verdad, y que su estrategia de la mentira y de la manipulación es su manera de hacer política. A ustedes desde el Raquel Hervás, ¿y tú cómo ves esto de los mensajes? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y feliz año. Feliz año, España, claro que sí. Alúmbranos, Raquel. Hombre, por fin tenemos la segunda entrega de la película más taquillera de la Navidad, Los mensajes de Feijóo, por fin. El líder de los populares solo entregó a la jueza los mensajes que recibió de Mazón. ¿Por qué? Pues yo creo, Jesús, que le dijo, se lo habrá comido el perro, lo que me falta, vamos a ver. Pero no, al perro no se le puede echar la culpa de todo, por lo que sea. Los mensajes son de traca, Jesús. En una tragedia como la Dana, donde murieron más de 230 personas, Feijóo le dijo a Mazón que se preocupara por las cosas que importan, por las de verdad. Las víctimas, ¡ja! Le dijo que llevara la iniciativa en la comunicación, pero vamos, que se le olvidó decirle que primero lo que hay que hacer para llevar la iniciativa en la comunicación es estar comunicado y no llevar el móvil en la mochila, Jesús. Es que vamos a ver. Mazón y Feijóo llevan 14 meses diciendo que el gobierno no había respondido y iba alimentando también la máquina del bulo. Gracias a estos mensajes hemos sabido que Mazón no solo habló con presidencia, sino con vicepresidencia, interior y defensa. Vamos, que le faltó hablar con el cocinero de la Moncloa y encargarle unos San Jacobos para cenar, Jesús. Pero que después de una comilona de 5 horas, por lo que sea, pues el chaval pues no tenía hambre. Espero que los Reyes Magos, a pesar de pillarles en una mentira, les traigan lo que de verdad necesitan. Liderazgo, comunicación, no. Porque de eso van sobrados. Lo que necesitan es que le traigan humanidad y honestidad, que por lo que sea,
Pan justillo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Raquel. Muchas gracias. Gracias. ¡Yeah! Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year. Y Merry Christmas también y todo lo que sea necesario. Bueno, vamos a ver, estamos en un tema que es un tema serio, son 230 muertos. ¿Qué titular le ponemos a los que vamos conociendo con esta acta notarial? La delegada del gobierno decía que no estamos pendientes de la apariencia. Chema Garrido, ¿qué titular estáis pensando para el diario El Plural mañana? Sí, Feijóo colgó el teléfono a Amazon porque estaba con Ayuso en un acto con periodistas. Ajá. Yo creo que ese no se va a leer en muchos medios. Imagínate que lo hubiera hecho eso Sánchez. Hugo Pereira, que prepara medio, Hugo Pereira, prepara medio, que ¿cómo se va a llamar Hugo Pereira? Elconstitucional.es. El Constitucional. Ahora le preguntamos a Villarroya qué piensa del particular, pero si tuvieras que titular en el Constitucional, ¿cómo titularías, Hugo Pereira? Pues yo lo que titularía es que Feijóo llega tarde a preguntarle a Amazon qué está ocurriendo con la Dana. Villarroya, ¿qué te parece que va a montar un diario digital, Hugo Pereira? ¿Crees que será liberal, antisistema, sistémico? Vamos de cortijos. Menos antisistema será cualquier cosa. Por lo tanto, socioliberal. Llamándose el constitucional no puede ser muy antisistema. ¿Pero lo leerás? Villarroya, pues envíamelo. Ya yo iré entrando. Yo leo muchas cosas en la vida, pues te leeré. Ya está, a ver lo que explica. Y luego ser liberal. No me vas a convencer. No, que no me vas a convencer. Igual sí. Te deseo suerte y que te vaya bien. No te voy, pero no. Villarroya tiene un buen corazón, no lo podrás dudar. Y somos la no lo podrás negar. Sabe dónde vives, pero me da miedo. No guarda rencor. Por eso es lo que hay. El titular que se está poniendo bastante es un Feijóo que durante la Dana le dijo a Amazon: la clave es la comunicación. Esa es la clave. Bueno, es que hay solo dos cosas que preocupan a Feijóo en todos sus mensajes. La clave es la comunicación, y eso lo dice en dos ocasiones, y el segundo elemento que le preocupa es si el gobierno central ha hablado con Mazón y a qué hora. La respuesta de Mazón, lógicamente, no le gusta nada a Feijóo, porque es que sí, ha hablado con el presidente y con 3 ministros. Compleja. Y pese a ello, montaron una campaña de mentiras que sostuvieron durante más de un año para culpar al gobierno central, para decir que no se les habían facilitado los medios necesarios. Tus dos preocupaciones fundamentales son casi únicas, son liderar la comunicación y a qué hora llamó el gobierno, y si el gobierno realmente está cumpliendo lo que dijo o lo podía pillar en una mentira. Yo creo que uno queda manifiestamente mal. Sobre todo, y obviamente no se sabía en aquel momento que iba a haber 230 fallecidos, y hay que tener mucho cuidado cuando se analizan este tipo de cosas, no en el momento que ocurren, sino un año y pico después. Pero es que hay un mensaje de Mazón diciendo va a ser un puto desastre, y hay un mensaje en concreto explicando ahí va a haber decenas de muertos. Para mí, que la respuesta a va a haber decenas de muertos sea preocuparse por la comunicación, que ya lo había hecho antes, es quedar rematadamente mal o quedar en ridículo, y me valen esas palabras. Sobre el elemento que introduce Fernando, que es muy interesante, a ver, yo creo que obviamente ese riesgo está ahí, pero yo creo que la jueza hasta ahora, desde luego, lo ha evitado y lo ha intentado evitar, siendo muy escrupulosa. La prueba, o la mejor prueba de ello, es la declaración como testigo de la periodista que estaba comiendo con Mazón, ¿no? Que ella inicialmente la rechaza y solo la cita a declarar como testigo cuando la audiencia provincial le corrige, una de las pocas resoluciones de la jueza que han sido corregidas por la instancia superior, y por lo tanto yo creo que la declaración como testigo de Feijóo, de la que obviamente no se pueden derivar en ningún caso responsabilidades penales de ningún tipo para Feijóo, pero bueno, va en la línea de intentar enterarse quién tomó las decisiones, o si hubo un elemento en el que pueda efectivamente llegar a imputar, bueno, ella no puede imputar, a elevar la exposición razonada para que lo impute el órgano competente, ¿no? Obviamente en una investigación compleja como esta uno siempre puede cruzar la raya, pero yo creo que esta jueza hasta ahora ha sido especialmente escrupulosa, y en el momento en que se podía acercar más, que era la declaración de la periodista,
inicialmente la rechazó y cuando la cita a declarar es con ese aval del órgano superior y por tanto con todas las garantías en ese sentido, ¿no? Sí, yo lo creo y precisamente por eso alababa la forma en la que está haciendo la jueza. Simplemente alerto de cuál es el peligro en el que puede incurrir, que insisto, me encantaría equivocarme porque sería una catástrofe que eso pasara en un asunto como este. Yo creo que está delimitando o buscando delimitar muy bien las responsabilidades, a ver si que no se tomaran las decisiones hay una consecuencia real en el número de víctimas, que es justo lo que se trata de determinar para que haya un delito. Es decir, entre un descuido o una negligencia con resultado de muertes, creo que hay una diferencia notable entre las dos cosas y creo que la jueza va bien encaminada. Y respecto a la primera, yo sinceramente, cuando leo esto respecto a la comunicación, no entiendo que se refiera a qué titulares van a dar los periódicos o qué editoriales se van a hacer, sino que en ese momento la comunicación es clave, sobre todo porque ese mensaje, y creo que eso es importante, termina diciendo es la clave, los alcaldes, diputaciones coordinados y la gente y tú informando. Es decir, yo creo que en ese momento, en esas horas, hay que recordar en qué situación se estaba en esas horas en las que se produce los mensajes. Había gente que estaba aislada en sus casas, había mucha gente que no sabía dónde estaban sus familiares, había una incertidumbre respecto a gente que estaba en carreteras, en coches, etcétera, etcétera, y creo que en ese momento era importantísima la información, pero no tanto, insisto, la información que pudieran dar los medios desde el punto de vista político, de interpretación política, sino desde el punto de vista de la información que había que dar los ciudadanos, y me parece que es una preocupación que a mí me parece que cualquier gobernante tiene que tener en ese momento, y a mí sinceramente no me parece un mal consejo de un líder político. Fernando, que podía haber sido más cariñoso, más explícito. Por cierto, todo empieza, o en algún momento hay un mensaje en el que le dice todo mi apoyo, solidaridad, porque lo siento y tal, y se pone a su disposición si tiene que ir mañana. Podía haber sido más efusivo. Puede ser, pero a mí sinceramente no me parecen criticables esos mensajes, insisto, todos vistos desde el punto de vista político, porque hablamos de un sumario penal en el que también pueden plantearse dudas, pero no quería entrar por ese camino. También puede plantearse dudas de si la jueza hacía bien en pedir estos mensajes o no, porque desde el punto de vista penal lo que era importante es las horas en las que Mazón habla de que va a haber víctimas, que eso ya lo teníamos en la parte, digamos, incompleta, si se quiere, eso ya lo teníamos. Tenemos el momento en el que él aparece, que son las 8 de la noche, que coincide justo con unos minutos antes de que se dé la alerta a los ciudadanos. Quiero decir, eso creo que desde el punto de vista penal, la parte que hemos conocido hoy no aporta nada. Desde el punto de vista político, puesto que es dudoso, bueno, puede ser que aporte. Desde el punto de vista penal, y esto es un sumario, esto es un procedimiento penal, no creo que aportara nada a la parte de hoy. No,